Ya, la primera pregunta que viene aquí es de circunferencias y habla sobre un barco, dice. Entonces vamos a leer lo que dice la pregunta. Dice, el barco, bueno, hay un barco que está en la posición B. Aquí nos dan el punto y nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando vemos este tipo de ejercicios es ubicar cuáles son las coordenadas de donde se encuentra el barco, ¿verdad? Necesitamos saber cuál es ese punto. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es el par ordenado en el que se encuentra ese punto B? ¿Cuáles son las coordenadas? 6,5, profe. 6,5, muy bien. Nosotros yo creo que todos vemos, ¿verdad? Que el B se encuentra en la línea del 6 y se encuentra en la línea del 5. Lo que tenemos que recordar es que siempre primero se tiene que dar la coordenada en X y de segundo la coordenada en Y. Si yo pongo aquí 5,6, eso estaría malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre, eso por eso se llama par ordenado justamente por eso, porque siempre va primero el valor de X y luego el valor de Y. Primero el valor hacia la derecha o izquierda y de segundo la altura, digámoslo así. Entonces este va a ser el centro de la circunferencia, ¿verdad? De este círculo que tenemos aquí, el B está en el centro. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que sacar de primero. Lo segundo que tenemos que ver es que nos dan esta lineecita de aquí y esta lineecita es por algo, ¿ok? Esa lineecita nos la dan porque con eso nosotros podemos sacar el radio de esa circunferencia. ¿Cuánto vale el radio de esa circunferencia? Que recordemos que el radio de una circunferencia es la distancia que va desde el centro hasta Vale cualquier... una unidad. ¿Cuánto, perdón? Una unidad. No, de 4 a 6. Ajá, ¿cuántas unidades son? Dos. Son 2 unidades, ¿verdad? Porque este sería el punto de la circunferencia y este sería el centro, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que la distancia que hay es desde 4 hasta 6. Desde 4 hasta 6 hay 2 unidades de diferencia, ¿verdad? Si yo hago la resta aquí, entonces voy a obtener que hay 2 unidades de diferencia aquí. Entonces tenemos que el radio mide 2. Y esos son los datos que nosotros necesitamos para resolver este ejercicio. Ahora, una recomendación. Nosotros siempre que nos den una circunferencia de estas, tenemos que sacar el radio. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos que sacar el radio ya sea de manera horizontal, o sea así, ¿verdad? Como planito, o de arriba hacia abajo. Nunca tenemos que sacar el radio de manera diagonal, porque si no, no nos va a dar o no vamos a saber exactamente cuántas unidades hay ahí, ¿ok? Entonces nosotros lo que hacemos es que lo hacemos de manera horizontal o vertical. ¿Por qué horizontal o vertical? Porque yo puedo contar cuántos cuadritos atraviesa esa línea, ¿verdad? Por ejemplo, si yo empiezo aquí, digo, hay un cuadrito aquí completo y hay 2 cuadritos completos aquí, ¿verdad? O lo puedo ver directamente abajo, ¿verdad? Que empieza en el 4, termina en el 6, entonces tengo 2 unidades de diferencia. Pero nunca lo podemos medir así, ¿verdad? Si estos no vienen, si por ejemplo, voy a borrar todos estos, si el radio viene así, entonces uno podría confundirse y dice, hay un cuadrito y un poquito. Y no, ahí nunca vamos a medir esa distancia, tenemos que buscar otra manera de hacerlo, porque en diagonal no se debe medir los radios. ¿Ok? Tener nada más ese cuidado. Entonces, ¿qué nos van a pedir aquí en esta? Bueno, dice, vamos a leer el ejercicio porque me adelanté y no leí el ejercicio. Dice, un barco B se ubica 5 kilómetros al norte y 6 kilómetros al este del muelle. Aquí nos están metiendo una trampita, ¿verdad? Porque nos dan primero la dirección norte y luego la del este. Como esto es un par ordenado, siempre tenemos que fijarnos hacia el este primero y luego hacia el norte, porque recuerden que este es hacia la derecha, oeste a la izquierda, norte para arriba y sur para abajo. Eso siempre va a ser así, ¿verdad? El este a la derecha, oeste a la izquierda, norte arriba, sur abajo. Entonces nos dice que está 6 al este, ¿verdad? Entonces yo estoy aquí de una ciudad, de un muelle, perdón, que dice que es M. Entonces me voy 6 unidades hacia la derecha y subo 5 unidades hacia el norte, ¿verdad? Eso es como para que si no nos dieran el dibujo, entonces yo poder dibujarlo. Pero aquí nos están dando el dibujo. Ok, si no nos dan el dibujo, yo podría dibujarlo, yo podría hacer ese gráfico si me dan esta información.
Entonces dice que el barco tiene un radar, ¿verdad? Un radar emite una señal que detecta cualquier embarcación que se encuentra a una distancia igual o menor de 2 kilómetros, ¿verdad? Igual o menor significa que el radio es de 2 kilómetros, ¿verdad? Y lo que nos están diciendo, el radio es de 2 kilómetros. La representación gráfica que se muestra es esa que está ahí, ¿ok? Entonces nosotros, toda esa introducción que viene ahí arriba la podemos omitir. Puede ser que no nos interese. ¿Por qué? Porque ya nos dieron el gráfico. Entonces, lo que viene aquí en el gráfico es básicamente lo que nos están diciendo en la parte de arriba. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes representaciones algebraicas corresponde al alcance máximo de la señal que emite el radar del barco? La pregunta puede ser como enredada, ¿verdad? Uno dice, ¿pero qué me están preguntando? Bueno, básicamente lo que me están preguntando es, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? ¿De cuál circunferencia? De esta que nos dan dibujada aquí. Lo que sí he notado yo con esta prueba es que las preguntas que vienen son bastante básicas, ¿ok? No hay que irse al... No son los ejercicios aquellos más difíciles, ¿verdad? De cada materia, sino que aquí simplemente nos están preguntando cuál es la ecuación de esta circunferencia que nos están dando ahí. Entonces yo me recuerdo que la ecuación de la circunferencia, de cualquier circunferencia, siempre tiene la siguiente forma. La siguiente forma es, paréntesis, ¿verdad? Abro y cierro paréntesis, elevado a la 2, más, abro y cierro paréntesis, elevado a la 2, y lo que valga el radio, elevado a la 2. Ahora, ¿qué va dentro de cada uno de los paréntesis? En el primero va X, en el segundo va Y. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Siempre, siempre, siempre lo que sigue de la X es un menos. Siempre, siempre lo que sigue de la Y es un menos. ¿Ok? A veces viene un más, pero ahora les voy a explicar por qué. Entonces, cuando yo voy a construir la ecuación de la circunferencia, siempre tengo que poner ahí un menos. ¿Ok? Pongo un menos. Y voy a trasladar el X del centro que yo encontré, lo voy a poner aquí. Como está positivo, entonces él va a quedar así, ¿verdad? Simplemente como viene ahí. El Y que encontramos del centro, lo voy a colocar aquí. ¿Okay? El Y del centro con el Y. El X del centro con el X. ¿Ok? Y esa es la ecuación de la circunferencia. Nada más tengo que cambiar aquí lo que vale el radio. Que el radio dijimos que valía 2, ¿verdad? Y esto sí lo resuelvo, ¿verdad? ¿Cuánto es 2 a la 2? Bueno, 2 a la 2 es 4. Entonces la ecuación de esa circunferencia me quedaría al final así, igual a 4. ¿Ok? Es la A, profe. Es la, no, la A no, porque la A trae un más aquí, ¿verdad? Es la B, ¿verdad? Porque tiene que traer un menos acá, un menos aquí. ¿Ok? Entonces en este caso la respuesta correcta sería la B. Ahora, como una ecuación de estas, voy a hacerlo aquí. Digamos que yo tengo una circunferencia donde el centro me lo dan y el centro es menos 2,5, por ejemplo. Y que el radio por aquí me lo dan y que el radio mide 4, por ejemplo. Entonces me dicen, encuentre la ecuación de esa circunferencia. Entonces yo hago, digamos, el planteo de la ecuación. Siempre va a ser la misma forma, ¿verdad? Elevado a la 2 cada uno de los paréntesis. En el primero pongo X, en el segundo Y. Ok, esto siempre va a ser así. Es como el machote con el que vamos a hacer. Bueno, y voy a poner un menos aquí, voy a poner un menos aquí. Ese sería como el machote de esa ecuación, de esa circunferencia. Entonces, yo sé que este primero es el X y este segundo es el Y. Entonces, traslado este número para acá y traslado este número para acá. Pero, ojo, lo que sucede. Este 2 está negativo. Entonces, cuando yo lo traslado para acá, él va a seguir con su negativo. Entonces, va a traer su negativo y entonces aquí me van a quedar dos negativos juntos. Este 5 no tiene negativo, él está positivo, entonces nada más lo coloco aquí. 5, ¿verdad? No hay un choque de negativos, por decirlo así. Y el radio, ¿verdad? Aquí en la circunferencia dice que mide 4, entonces yo lo coloco acá. Entonces, ¿cómo me quedaría esto ya una vez evaluado? Me quedaría X y este menos menos, ¿verdad? Como hay un menos y otro menos pegado, eso se convierte en un más. Elevado a la 2. Más Y menos 5 elevado a la 2. Y este sí lo resuelvo, ¿verdad? 4 elevado a la 2 sería 4 por 4, ¿verdad?
Entonces esto me da 16. Esta sería la ecuación de esa circunferencia, digamos, en un ejercicio ahí ficticio que me estoy inventando ahora. Entonces, ¿para qué hago este ejercicio? Para que vean que sí puede quedar un más aquí, ¿verdad? No es que siempre ahí va a quedar un menos, porque en el machote siempre ponemos un menos. Pero resulta que cuando el valor del centro tiene un negativo, entonces esos dos negativos se juntan y forman un más. ¿Por qué les digo esto? Porque podría ser que venga al revés. Podría ser que a ustedes le den la ecuación de la circunferencia, así, por ejemplo, que a ustedes voy a borrar esto otro, para que no enrede aquí. Podría ser que a ustedes le den esa ecuación de esa circunferencia y que les digan, no les den ningún gráfico de nada, no les den ningún dibujo, y que les digan, ahora sí, díganme ustedes cuál es el radio y cuál es el centro de esa circunferencia. ¿Quién me puede decir cuánto vale el radio de esa circunferencia? 5. 5, muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes saben que aquí ya se elevó, aquí ya se resolvió, ya se elevó a la 2. Y el único que he elevado a la 2 me da 25, es el 5. Por lo tanto, el radio vale 5. Si yo no sé cómo sacarlo, entonces me voy a la calculadora. ¿Verdad? Y pongo raíz de 25. Lo contrario de elevar a la 2 es sacar raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, si aquí me ponen un 30, por ejemplo, entonces yo saco raíz de 30 y lo que me dé, eso va a ser el radio. Entonces el radio vale 5. ¿Cuánto vale el centro? Profe, ¿el centro quedaría menos 7 menos 2 o queda 7,2? Correcto, quedaría menos 7 menos 2, ¿verdad? Porque como aquí hay un más, significa, porque en el machote siempre hay un menos, ¿verdad? Entonces, como aquí hay un más, significa que hubo un menos menos que se transformó en más. Entonces este menos es del 7. Y aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Hubo un menos menos con un menos que le tocaba al 2, ¿verdad? Entonces, hay gente que se lo aprende así. Si aquí viene positivo, en el centro lo pongo negativo. Si aquí viene negativo, entonces en el centro lo pongo positivo. O sea, en el centro y en la ecuación quedan con los signos contrarios. Hay gente que se lo aprende como una receta y pues ya le va a funcionar bien, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces, bien, no sé si queda alguna duda con respecto a esta primera pregunta. Okay, simplemente, tal vez como le meten tanta hablada, uno se pierde. Pero al final de cuentas lo que nos están diciendo es, de este gráfico, yo quiero que usted saque la ecuación de la circunferencia. En eso se resume todo ese gran, ese montón de esa palabrería que nos pusieron ahí. ¿Okay? ¿Alguna duda con eso? No, profe, gracias. Ok, seguimos. La siguiente. ¿Sí, Jessica? No, que estaba claro, profe. Ok, perfecto. La siguiente es parecida. Nada más que aquí lo que tenemos que hacer es interpretar cuál de estos gráficos corresponden a la introducción que nos están dando arriba. Entonces vamos a leer, dice. Hay una antena A. Ok, entonces ustedes ven, este tiene la A aquí, este tiene la A aquí y este tiene la A ahí. O sea, ahí es donde está la antena A, ¿verdad? Que emite una señal para radio que se ubica a 8, vea que se ubica a 8 kilómetros al este de ¿quién? Del mercado M. El M va a ser el origen, ¿verdad? El M está aquí en el origen, el M está aquí, el M está aquí. La antena está a 8 kilómetros, entonces tiene que estar en el 8. Ahí está en el 8, ahí está en el 8, ahí está en el 8. O sea, las tres en este momento cumplen la condición, ¿verdad? Que están a 8 al este, 8 kilómetros al este. O sea, están en el 8 a la derecha. Entonces, las tres tienen esa condición también. Entonces dice de un poblado el cual se considera como el origen. El origen siempre es donde se cruzan los dos ejes, ¿verdad? Entonces eso conocemos como el origen. Dice, si el alcance máximo, y aquí es donde vamos a diferenciar cuál es la correcta de las demás, si el alcance máximo de la señal que emite la antena es de 10 kilómetros a su alrededor, entonces la representación gráfica de alcance máximo de la señal corresponde a. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que entender es que desde el centro esto tiene un radio de 10, ¿ok?
de 10 kilómetros. De 10 kilómetros para todo lado, ¿verdad? Para todo lado esa antena va a tener señal a 10 kilómetros. Entonces ya aquí podemos descartar algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, de 8 a 13 lo que hay son una diferencia de 5. Entonces esta es descartable porque el radio es de 5. Esta no me sirve, ¿ok? De 8 a 28 hay una diferencia de 20. Entonces esta tampoco me sirve porque yo necesito que el alcance máximo sea de 10. Y de 8 a 18 hay 10 justamente. Entonces esa sería la opción correcta para este ejercicio. ¿Ok? Aquí, la B, muy bien. Aquí no hay, vamos a ver, mucho procedimiento. Es más como de observar, ¿verdad? Como de identificar los datos que nos están diciendo. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Ok? No, profe, está muy bonito, ojalá todo venga así. Sí, bueno, la que yo he visto que es esta, que fue la que aplicaron en los técnicos, las preguntas son muy directas, ¿verdad? No tenemos ese problema de que se entrebuscaba mucho la respuesta, aquí no, aquí vienen muy directas. Dice, considere la siguiente representación gráfica de esta circunferencia que tenemos ahí, que corresponde al alcance máximo de la señal de nuevo, ¿verdad? La señal es el radio de la circunferencia, que emite una antena de telecomunicaciones ubicada en el pueblo W, o sea, el centro de la antena, el centro donde está esa circunferencia es en W, en la que las unidades están en kilómetros, ¿ok? Perfecto. Ahora dice, de acuerdo con la información anterior, si para brindar un mejor servicio, la empresa de telecomunicaciones trasladó la antena, o sea, ya no va a estar ahí, sino que la va a mover para algún lado, dice que la trasladó 10 kilómetros al norte, recuerden que el norte es hacia arriba, entonces, ¿cuál de las siguientes representaciones gráficas de la circunferencia corresponde al alcance máximo de la señal que emite la antena en la nueva ubicación? O sea, después de trasladarla. No se las voy a decir, quiero que ustedes me digan cuál creen que es la correcta. No me sirvió la escala. Ok, como dijo la compañera que no vi quién fue, la correcta en este caso es la C. Ok, la C es la correcta. ¿Por qué? Porque la antena lo que están haciendo es correrla, ¿verdad? Entonces están agarrando el círculo completo, ¿verdad? Porque con su alcance, ¿verdad? Máximo sigue siendo el mismo, la antena no se modificó, simplemente se pasó un poco más para arriba. Y lo que se hizo fue que se pasó 10 kilómetros o 10 unidades, ¿verdad? Más hacia arriba. Entonces, si estaba aquí en esta altura de 15, cuando yo la paso 10 hacia arriba, entonces va a quedar en el 25, ¿verdad? Como se trasladó hacia el norte, entonces yo lo que hago es sumarle esos 10 aquí. Entonces la nueva posición va a quedar aquí en el 25. El círculo va a seguir siendo del mismo tamaño, ¿verdad? El alcance máximo que tiene esa circunferencia es de 15. Okay, de hecho, entonces aquí esto me quedaría más abajo. A ver, ¿cuánto es el radio de esta antena, de la original? ¿Quién me puede decir cuál es el radio? ¿Cuál sería el radio de esta circunferencia? 15, muy bien. ¿Por qué? Porque aquí no sabemos nada, ¿verdad? Aquí tendríamos que tener este valor. Tendríamos que saber este valor, aquí que nos diga abajo, para saber, digamos, con respecto a este radio. Pero este radio sí lo podemos conocer, ¿por qué? Porque aquí es 0, ¿verdad? Esta altura es 0. Y empieza aquí, digamos, en el 0 y termina en el 15. Significa que este mide 15. Esa es la forma en la que vamos a sacar ese radio. Entonces, el círculo final, cuando se traslade la antena, va a seguir siendo de un radio de 15. Nada más que va a estar 10 kilómetros más hacia arriba. Al norte es hacia arriba. Entonces, yo lo voy a pasar 10 más hacia arriba. Entonces, quedaría como aquí el 25. Y entonces la nueva antena quedaría en el 40-25. Entonces yo busco, ¿verdad? Y la única opción que nos da eso, que esté en el 40-25, es esta. Vean que aquí hicieron una trampa. Lo corrieron 10, ¿verdad? Aquí estaba el 40.
lo corrieron 10 hacia la derecha. Eso estaría bueno si me hubieran dicho que trasladaron la antena 10 kilómetros al este, ¿verdad? Y esta de acá es como que si la hubieran corrido 10 kilómetros hacia el sur, porque más bien la bajaron, estaba en el 15, ¿verdad? Y la bajaron hasta el 5. Entonces eso hubiera sido una traslación hacia el sur. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces aquí, como era hacia el norte, entonces se subió, la antena estaba como por, bueno, estaba en el 15, estaba como por aquí, y se subió 10 kilómetros hacia el norte, por lo tanto quedó en el 40,25, ¿verdad? Entonces esta es la correcta. ¿Alguna pregunta con eso? Digamos, la pregunta es bastante directa, ¿verdad? O sea, al final lo que se quiere es simplemente mover la circunferencia para arriba. O sea, eso es todo. Tal vez por las palabras en las que lo ponen no se ve tan claro lo que hay que hacer, pero lo que digo es que el ejercicio no lleva ningún procedimiento largo, ni tedioso, ni nada por el estilo. Simplemente es observación. Observar cuál de todas esas circunferencias que están ahí representadas se trasladó hacia arriba, ¿verdad? Que es al norte. Esta otra pregunta es una ofensa para todos ustedes, para lo que ustedes han estudiado, porque es yo creo que la pregunta más sencilla que he visto en toda mi vida. Dice, voy a leérsela y ustedes me dicen cuál es. Considere la siguiente representación gráfica, la cual muestra las rectas M, ¿verdad? Esta recta que está aquí, muestra la recta N, que es esta que está aquí, y muestra la recta P, que es esta que está acá. Voy a borrarlo ahí, nada más lo mostré para que ustedes vieran cuál es cuál. Que corresponden a 3 carreteras. Entonces esto en realidad está representando como si fueran unas carreteras, ¿verdad? Entonces por aquí pasan carros, encima de esa recta pasan carros, en esta también pasan carros y en esta pasan carros, ¿verdad? Ok, la idea es que uno crea que esos son carreteras, ok. Por las que transitan vehículos, ok. Así como las circunferencias C1 y C2 que corresponden a la delimitación del territorio de 2 reservas forestales. Entonces aquí estamos diciendo que todo esto, toda la C1, es una reserva forestal, ¿verdad? Donde hay árboles, hay animalitos, hay de todo. Y esta es otra reserva forestal. Eso es lo que nos están intentando decir, ¿ok? Y esas carreteras pues pasan, ¿verdad? Pasan por esas reservas forestales. Entonces la pregunta es, vamos a ver, dice, de acuerdo con la información anterior, si una persona desea viajar en su vehículo transitando solo por una carretera para realizar una visita turística a ambas reservas forestales, o sea, tiene que pasar por ambas reservas forestales, entonces ¿cuál carretera le sirve para que pase por las dos? La P, profe. La E, N, profe. la P, la C. Ok. No, la N, no. Vamos a ver. La N, profe. Ok. La N, porque La N, N, ¿verdad? La N, ¿verdad? ¿Por qué por la N? Porque la N, vean que aquí, digamos, si esto fuera una carretera, ¿verdad? Aquí viene uno en el carro, pasa por la C1. Sí, pasa por medio de los dos. Correcto. Bueno, al medio no. Exactamente. Es la única que pasa por las dos. Por eso le digo que esta es la pregunta más sencilla que yo he visto en todas las preguntas de matemáticas. ¿Por qué la P no? Porque la P solo pasa por el círculo 2. Y la M, ¿por qué no? Porque la M solo pasa por el círculo 1, no pasa por el círculo 2. Tiene que atravesarlo, ¿verdad? La idea es que pase por el medio de no exactamente en la mitad, sino que pase por encima del círculo. Entonces aquí la respuesta correcta es N. ¿Ok? Ven que esa está muy sencilla. Hay varias preguntas que son así muy sencillas, pero esa, digamos, la voló. Ahora vean este otro. Esto es de séptimo. Esta pregunta es materia de séptimo, básicamente. Lo que le están diciendo es, voy a darlo a bueno, voy a leérselos como viene aquí para que ustedes vean lo que deben entender. Dice, un juego consiste en lanzar con una mano desde cierta distancia unas flechas denominadas dardos a un objetivo circular llamado diana, ¿verdad? Entonces están tirando dardos a una diana, ¿verdad? Mucha gente ha jugado eso, que estaba fijado en una pared, dice. A continuación se presenta la representación gráfica de esa circunferencia que es la diana, esa es la diana. El centro está aquí en el 6,4, ¿verdad? El centro de esa diana está en el 6,4. Si alguien le preguntara al radio, esto no lo pregunta este ejercicio, pero bueno. El radio, ¿cuánto vale aquí el radio? Para ir practicando.
2. 2, el radio vale 2, ¿por qué? Porque empieza en 4 y termina en 6, ¿verdad? Entonces el radio vale 2. Entonces dice que, bueno, esa es la diana, ese es el gráfico de la diana. Ahora dice, durante ese juego, una persona lanzó 3 dardos, ¿verdad? El R, el S y el T, que impactaron en los puntos correspondientes a 6,1, 9,4 y 6,5. Vea qué fácil lo que tenemos que hacer. La pregunta es, ¿cuál de los dardos, cuál de estos 3 lanzamientos sí impactó la diana adentro de la circunferencia? ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es que voy a dibujar esos puntos. El 6,1, ¿dónde estaría? Bueno, si este es el 4, la mitad, que sería el 2, estaría como por aquí. Y la mitad, que sería el 1, estaría por aquí. Entonces, el 6,1 sería este punto. Este sería el lanzamiento R. O sea, el R quedó afuera, ¿verdad? Porque es el 6,1, ¿verdad? 6 a la derecha, 1 para arriba. Entonces, no tocó la diana. El segundo lanzamiento lo hizo en el 9,4, ¿verdad? Entonces, si este es el 6... Entonces como por acá estaría el 8, ¿verdad? Porque el 8 llegaría justamente al límite de la circunferencia, porque son 2 de radio. Y el 9 estaría como por aquí. Entonces el 9,4, el 9, entonces subimos a la altura de 4 y aquí quedaría el segundo lanzamiento, que sería el S, el 9,4. También quedó por fuera de la diana. El 6,5, ok, entonces ¿cómo voy a dibujar yo dónde está el 6,5? El 6,5 quedaría... Me vengo hasta donde está el 6 a la derecha y tengo que subir a una altura de 5. Entonces el 5 estaría más o menos por acá. Entonces el 6,5, el lanzamiento quedaría aquí. Ese sería el lanzamiento T. Entonces, vamos a ver, dice que Jessica... Ahí está. Entonces, ¿cuál de los 3 lanzamientos estaría dentro de la diana? ¿Verdad? Una vez que ya hicimos eso, el T. Muy bien. El T. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? Vamos bien, vamos entendiendo. Si tienen Vamos bien. Ok, si tienen cualquier pregunta Ahora me todo dicen. así. Sí, ahí digamos, esas son las 5 preguntas que vienen de circunferencias. Ya no vienen más de circunferencias. Vamos a cambiar de tema. Pero todos son muy claritas, digamos. A mí me parece que podría ser más ejercicios de este tipo, ¿verdad? De calcular la ecuación de la circunferencia, pues son directos y tienen una dificultad un poquito mayor. Pero estos otros que son así de pura identificación, pues no hay mucho, ¿verdad? De dónde hacer desarrollo, simplemente es directamente lo que nos pregunta. Muy bien, ahora el siguiente tema que viene en la prueba es el tema de polígonos, ¿verdad? Que nosotros teníamos, por ejemplo, cuadrados, eran polígonos regulares, ¿verdad? Cuadrados, teníamos pentágonos, también supuestamente regulares, no así como el que yo dibujé. Teníamos hexágonos, y ahora con el hexágono quiero hacerles un recordatorio del hexágono. Teníamos septágonos, octágonos, nonágonos, decágonos, etcétera, ¿verdad? Bueno, y tenemos el triángulo equilátero, ¿verdad? Para que sea regular, todos los lados tienen que ver lo mismo, ¿ok? Polígonos regulares significan que todos los lados miden lo mismo, ¿verdad? Entonces, si este mide una unidad, este también mide una unidad, este mide una unidad. Si este mide, por ejemplo, 3, entonces 3, este 3, este 3. En un pentágono, por ejemplo, si este mide 10, entonces este mide 10. Eso significa que sean polígonos regulares. Los hexágonos tienen una característica que los diferencia de los demás. Y los hexágonos, la característica que tienen es que si yo dibujo el radio de ese hexágono, ese radio va a ser de la misma distancia o de la misma medida que lo que midan los lados. Esto solo en hexágonos regulares. Entonces, por ejemplo, si este lado mide 7, entonces significa que el radio mide 7. ¿Ok? Eso solo pasa en los hexágonos. ¿Ok? Entonces, nada más es una característica que tienen que recordar. Eso no lo vamos a usar ahora en esta pregunta, pero era una breve introducción para que recordaran la parte de los polígonos y pues se vayan ubicando un poco en la materia. Ok, vamos a ver esta pregunta. Dice, un juego consta en formar figuras con algunas de sus piezas, las cuales se colocan una a la par de la otra. Las piezas que trae el juego tienen forma de distintos polígonos regulares. La medida de los lados la medida de los lados es la misma para
todas las piezas. ¿Ok? Entonces si hay un triángulo, el lado mide lo mismo que el cuadrado, que el pentágono, que etcétera. Eso es lo que nos están diciendo. Con algunas de esas piezas se podrían formar las siguientes 3 figuras. Y ahí tenemos 3 figuras que formaron, ¿verdad? Un cuadrado en el centro, 3 triángulos a los lados, un triángulo en el centro, 3 cuadrados a los lados, un cuadrado en el centro, un triángulo, un cuadrado, un cuadrado. ¿Ok? De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las figuras formadas tiene menor perímetro? Perímetro. Aquí la palabra clave es perímetro. ¿Quién me puede recordar qué significa perímetro? La suma de los lados. Muy bien, el perímetro es la suma de los lados. No me interesa nada de lo de adentro. ¿Ok? El perímetro es solamente ir por los lados. Entonces, por ejemplo, si estamos en este hexágono, entonces el perímetro sería este de aquí. Voy a ponerle otro color para que se resalte. El perímetro sería sumar cuánto mide este lado, más 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 este lado. O sea, solo por afuera, eso es perímetro. Perímetro es la orilla. Yo quiero saber cuánto suman los lados de las orillas. Entonces vamos a hacerlo aquí. El perímetro, por ejemplo, de la figura 1 sería este lado, más este lado, más este lado, más este lado, más este, más este, más este y más este. ¿Ok? Entonces solo la parte de afuera. Eso es lo que nos interesa. Entonces nosotros lo que podemos hacer es resumirlo de la siguiente manera. Como todos miden lo mismo, todos los lados miden lo mismo, entonces yo le puedo dar cualquier valor. Vamos a decir que voy a darle 1, porque al final de cuentas es indiferente el valor que sea, porque todos miden lo mismo. Pero entonces yo digo, bueno, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Todos estos miden 1. Entonces, ¿cuánto tengo en total? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 de lo que mide ese lado, ¿verdad? No sé cuánto es, pero no me interesa, ¿verdad? Yo ya sé que son 8 veces. 8 veces lo que mide el lado. En cambio, en la figura 2 yo tendría uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro, este y este. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este son 9. 9 veces el lado, lo que mida. Este tiene 8 veces y este tiene 9 veces. Ahora vamos a verlo aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este también tiene 9. Entonces la pregunta era, ¿cuál de todas esas figuras tiene menor perímetro? La que tiene menor perímetro, ¿cuál creen ustedes que es entonces? Una vez que hicimos ese análisis. El 1, La la Correcto, sería la A. ¿Verdad? La A, ¿por qué? Porque tiene 8 lados nada más. Este tiene 9 lados. Indiferentemente de lo que midan, ¿verdad? Porque si mide, por ejemplo, 10 centímetros, entonces este mediría 80. Y este mediría 90 y este 90. Si mide 2 centímetros, este mediría 16 y este mediría 18 y 18. ¿Ok? Entonces, la medida para nosotros no es importante. Como todos miden igual, entonces yo lo que hago es nada más contar cuántos lados tiene. El que tenga más lados va a tener, por supuesto, mayor perímetro. Ese sería el análisis que tenemos que hacer. ¿Alguna duda con esa pregunta? Qué buena esa, profe, muy buena la explicación. Ok, gracias. Qué dicha que me voy explicando. Luego dice la siguiente. Y esta, aquí sí vamos a usar lo del hexágono. Es más, esta se las voy a leer y ustedes me dicen cuál es la respuesta. Dice, Miguel necesita construir una mesa de madera cuya superficie tenga forma de hexágono regular. O sea, la parte de arriba de la mesa va a ser un hexágono. Si él quiere que la medida del radio del hexágono que representa esa superficie sea de 1 metro, entonces ¿cuál debe ser la medida del perímetro de la superficie de la mesa que Miguel quiere construir? Voy a hacerles el dibujito aquí. Él quiere construir una mesa en forma de hexágono. Esa no sería la B, pero profe, la B. Correcto, sería la B. Muy bien, muy bien. Ve que rápido. Esta sería la B. Voy a explicarles por qué. Porque él quiere que el radio sea de 1 metro, ¿verdad? Entonces el radio es de 1 metro. Bueno, 1 metro, ¿ok? Y como les decía yo anteriormente, en los hexágonos, esto solo pasa en los hexágonos. El radio mide lo mismo que los lados. Entonces significa que este lado mediría 1, que este lado mediría 1, este también y este también. Y como lo que nos interesa saber es el perímetro es la suma de todos los lados, que sería 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, sería 6. ¿Ok? ¿Qué pasaría si esto me hubieran dicho en un pentágono, por ejemplo? Bueno, en un pentágono, ahí sí tendríamos que habernos puesto a calcular un poquito más,
porque en el pentágono el radio no mide lo mismo que lo que mide el lado, ¿ok? Eso solo pasa en el hexágono. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer aquí es recordar lo siguiente. Voy a hacerlo como si fuera un pentágono, nada más para acordarles qué tendríamos que hacer ahí. Yo lo primero que tengo que acordarme es que hay algo en los polígonos regulares que se llama ángulo central. El ángulo central siempre es 360 dividido entre la cantidad de lados. ¿Verdad? Esa formulita ustedes se la aprendieron en décimo. 360 dividido entre 5 da 72, pero voy a ponerlo aquí en la calculadora para que ustedes vean cómo se hace. Da 72. Y cuando yo quería calcular, por ejemplo, yo sé, digamos que el radio fuera el mismo, digamos que el radio aquí midiera 1. Entonces yo lo que hacía era que dibujaba la apotema. Entonces recuerden, la que va hacia el vértice se llama radio, la que va hacia el centro del lado se llama apotema. ¿Ok? Entonces yo dibujaba ese triangulito. Y como esa apotema me divide el ángulo central en dos, significa que este angulito que me queda aquí, el ángulo central mide 72, pero yo no estoy agarrando todo el ángulo central, sino que lo estoy partiendo por la mitad. Mide 36. Entonces me queda un triángulo así. Voy a extraerlo para que nos quede más fácil. 36. Aquí me diría 1. Y yo necesito saber esto para ver cuánto mide el lado. ¿Quién se acuerda cómo se hacía eso? ¿Con qué? Creo que con Pitágoras. Se puede, bueno, en este caso Pitágoras no nos va a ayudar porque para Pitágoras necesitamos dos lados, ¿verdad? Y como tenemos uno nada más y un ángulo, entonces lo que tenemos que usar son razones trigonométricas, trigonometría. Esto si fuera un pentágono, ¿verdad? El hexágono era muy fácil porque era igual. En trigonometría nosotros usábamos seno, coseno y tangente, ¿verdad? Entonces seno era el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno era adyacente sobre la hipotenusa y la tangente era opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Eso es lo que decíamos en trigonometría. Recuerden que la O significa opuesto, la I significa hipotenusa con una falta ortográfica, pero así nosotros lo trabajamos. Entonces decíamos esto de soy Kaitoa. Eso es un recurso mnemotécnico que es una palabrilla que no significa nada, pero que uno se le pega porque uno dice yo soy casi toda. Y entonces se le pega, soy Kaitoa, y entonces con eso usted se acuerda cómo era el seno, el coseno y la tangente. Hay gente que lo pone así, más fácil, ¿verdad? Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. Es otra forma de hacer el soy Kaitoa. ¿Ok? Entonces yo estoy aquí en el ángulo 36 y veo que este que está aquí está largo, el 36 está como al frente, entonces es el opuesto. Y aquí sería el ángulo 90, este es el más grandote de todos, entonces esta sería la hipotenusa. Entonces tengo OI y el único que usa OI es seno. Entonces yo decía seno de 36 es igual al O arriba, o sea X, y la I abajo que es 1. Entonces cuando me quedaba esto así, yo lo que hacía era que multiplicaba estos dos valores y eso va a ser el valor de la X. Entonces lo ponemos sen de 36 por 1. Seno de 36 por 1 daría 0,58. Entonces X en este caso sería 0,58. Por lo tanto, en este ejercicio, esto me diría 0,58. Que es la mitad del lado. Yo necesito la otra mitad que también mide 0,58 porque miden lo mismo. Entonces este valor lo multiplico por 2, me da 1,17. entonces significa que el lado es 1,17. Entonces si me hubieran preguntado por el perímetro, como son 5 lados, entonces sería este lado 5 veces, o sea 1,17 por 5 quedaría 5, el perímetro sería 5,87. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean con esto? Probablemente ellos van a usar más el hexágono porque es más directo, ¿verdad? Y estoy observando que en este examen están haciendo preguntas más directas. Pero sí quería repasar esto para que ustedes se acordaran cómo era que se hacía, digamos, si no fuera un hexágono. Para que vean que sí hay una diferencia sustancial, ¿verdad? Si es un hexágono, sale facilísimo. Pero si es un pentágono, o es un cuadrado, o es un triángulo, tendríamos que hacer todo esto en cualquiera de los casos para poder calcular el perímetro si me dan el radio.
Ok, no sé si me voy a entender. Entonces tienen que repasar. Bueno, ahí yo creo que Daniel les hizo un repaso también. No sé si ya logró ver esta parte de aquí. Pero hay que repasar también un poquito de esto de trigonometría para por lo menos recordar cómo era que se usaba. Ok. ¿Alguna pregunta ahí? Luego del colocho que hice, que la pregunta era facilísima y la hice complicada. No. Bueno, cualquier consulta me dice, ¿verdad? Bueno, esto les voy a mencionar. Ahí va a quedar grabada la clase. Esta clase que estamos haciendo hoy va a quedar grabada. No la voy a subir de una vez porque ahí dura un gran rato ahí mientras se termina de procesar. Pero yo luego les voy a poner el link de la clase. Se los voy a poner en el grupo de Teams. Entonces ahí va a ser un link hacia YouTube y entonces ahí la van a tener. Entonces para que sepan. Bien. Esta otra pregunta me gustaría que la hagan ustedes. Voy a darles, porque esta pregunta tiene algo de dificultad, pero es muy básica. Es casi que con lo que sabemos de la escuela. Entonces me gustaría que ustedes la hagan y yo les voy a decir cuál es la respuesta. Entonces dice, Julia es arquitecta y ha diseñado un balcón para un cliente. A continuación se muestra la representación gráfica del piso del balcón elaborado por Julia, en la que las unidades están en metros. Es decir, todo esto es el balcón. ¿Okay? Todo esto es el balcón. La pregunta es, dice de acuerdo con la información anterior, si el cliente le quiere colocar cerámica a la totalidad del piso del balcón, entonces ¿cuántos metros cuadrados de cerámica como mínimo debe comprar? O sea, lo que me están diciendo es ¿cuál es el área de esto? ¿Cuál es el área de toda esta figura? Entonces voy a darles 3 minutitos para que ustedes hagan cálculos ahí en una hojita que tengan y ya les explico cómo se hace. ¿Alguien ya la pensó? ¿Cómo les fue? Creo que es la B. La B, 22. Vamos a ver. Vamos a resolverla. Aquí lo que yo les recomiendo es que ustedes dividan la figura en figuras más pequeñas que ustedes sí conozcan cómo sacar el área, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas que nosotros normalmente conocemos? La del cuadrado, ¿verdad? Que es lado por lado, es lado a lado 2. El área del triángulo, que es base multiplicado por altura dividido entre 2. O por ejemplo un rectángulo, el área de un rectángulo, que es base por altura. O bueno, ahí viene un trapecio, ¿verdad? Yo no creo que se acuerden, bueno, puede ser que se acuerden del trapecio, ¿verdad? Pero esa es una que uno casi nunca se acuerda, que es base mayor más base menor por altura dividido entre 2. Pero muchas veces podemos hacerlo con triángulos y cuadrados. Vamos a ver si nos sale ahora. Si nosotros vemos aquí, si yo hago esta división, en esta parte me queda un cuadrado. ¿Cómo sé yo que es un cuadrado? Porque... ¿Qué pasó? Algo hice mal. Ok. Porque de aquí, ¿verdad? Que es el 0, aquí hay 4. Entonces mide 4 de base. Y del 0, que es aquí, aquí hay 4. Entonces mide 4 de altura. Entonces toda esta figura es un cuadrado. Entonces podríamos sacar este cuadrado. Entonces decir, el área de ese cuadrado sería 4 que tiene de base por 4 que tiene de altura. Sería por 4 por 4, 16. Entonces ya esta parte ya la calculé. Ahora me queda esta otra bronca de este lado. Entonces vamos a ver. Esta la puedo dividir en dos secciones. La parte que me queda a la derecha. Eso es un trapecio, ¿verdad? Podría hacerlo como trapecio, pero vamos a hacerlo en dos. Puedo hacer este triangulito de acá. Primero. Ese triángulo tiene de base, mide 2. ¿Cómo sé que mide 2? Porque empieza en 4 y termina en 6. Entonces de base tiene 2. Y de altura también tiene 2, porque empieza en 2 y termina en 4. Entonces, voy a borrar esto de aquí. Entonces, aquí la altura también es 2, ese triangulito. Entonces, tengo que el área del triángulo es base, que es 2, multiplicado por la altura, dividido entre 2. 2 por 2, 4, dividido entre 2 me da 2. Ya tenemos el área del triangulito. Y ahora me hace falta calcular el área de este cuadrito pequeño que quedó acá. De este cuadradito. Que también sabemos que es un cuadrado. ¿Por qué? Porque empieza en 4 y termina en 6. O sea, la base mide 2.
y empiezan 0 y terminan 2, o sea la altura mide 2. Entonces es un cuadrado y ese cuadrado sería base por altura o lado por lado, que serían 4. Entonces yo sumo todas estas tres cantidades y esa va a ser el área total de esa figura. Entonces sería 16 más 2 son 18 más 4 son efectivamente 22, como dijo el compañero. ¿Okay? Ven, esa pregunta, digamos, al principio pareciera tal vez complicada, porque la figura uno no sabe cómo sacar el área. Pero si yo la subdivido en figuras más pequeñas, resulta en un ejercicio, digamos que con cierta facilidad, ¿verdad? Porque las áreas que vamos a sacar son áreas muy simples. ¿Alguna duda? No, vamos bien. Si tienen dudas me dicen, ¿verdad? Esta otra es de aproximación, ¿ok? Ustedes dignan un poco toda la hablada que le ponen a uno en el problema, que tal vez lo tiende a uno a confundir, porque por ejemplo dice Dakota del Norte, y ya se pone a pensar uno que eso tal vez que es en Estados Unidos y que no, eso no nos interesa, ¿verdad? Que es un estado de los que forman Estados Unidos. Todo esto, sinceramente, a mí no me interesa para resolver el ejercicio, ¿ok? Dice, a continuación se muestra una representación gráfica de ese estado, ¿verdad? Que es supuestamente este es el estado, esta figurita que viene aquí. Pero que sea de Estados Unidos, todo eso para mí es irrelevante. Y que las unidades están en kilómetros. Esto sí es muy importante porque la cuadrícula dice cada cuadradito son 10.000. Es decir, aquí hay 10.000. Aquí hay otros 10.000. Aquí hay otros 10.000. Me falta un 0. Aquí hay otro 10.000. Y así cada uno de los cuadritos completos son 10.000. ¿Por qué digo completos? Porque por ejemplo este no está el cuadrito completo, no está encerrado, digamos, el mapa completo. Este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Entonces cada uno de estos son 10.000. Voy a poner el 10 nada más, pero sabemos que son 10.000. Y estos dos, este está casi completo y este vea que se le falta un pedacito, ¿verdad? El cuadrito no está completo dentro del mapa, pero vamos a asumirlo como si fuera completo, ¿ok? Entonces mínimo, ese mapa abarca ¿cuántos cuadritos? Abarcaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mínimo 15 cuadritos casi completos, ¿verdad? O completos. Como no están completos, pero como aquí tenemos sobrantes, entonces estos sobrantes podríamos ponérselos a los que le faltan y podríamos decir que hay 15 completos mínimo. Cada cuadrito mide 10.000 o representa 10.000 metros cuadrados. Entonces 15 por 10.000 nos da un resultado de 150.000. Entonces ya tenemos un dato ahí importante. Y entonces nos dice, de acuerdo con la información anterior, la superficie, recuerden que superficie es sinónimo de área. O sea, lo que nos están diciendo es que calculemos el área de ese mapita que nos están dando ahí. Es mayor que, ¿ok? Es mayor que 1600, de fijo es mayor que 1600, pero no es menor que 1800. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, mínimo tiene 150.000 metros cuadrados, kilómetros cuadrados mínimo, ¿verdad? Porque contamos 15 cuadritos completos y cada uno es 10.000. Entonces esta no, ¿ok? Dice, es mayor que 150.000, correcto. Es más grande que 150.000 porque tenemos estos sobros, ¿verdad? Que no sabemos cuánto mide, eso no lo podemos saber cuánto mide, pero sí sabemos que son más de 150.000. Y menor que 240.000. Ok, vamos a analizar este segundo dato. ¿Cómo sabemos que es menor que 240.000? En total, pasa por cuántos cuadros, aunque estén incompletos, ¿verdad? Entonces, si yo cuento, ya ahí tenemos 15. Entonces serían 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Si esos cuadritos estuvieran completos, entonces serían 240.000, ¿verdad? Lo que mide ese mapa, la superficie de ese mapa. Pero como no están completos, entonces sabemos que el área va a ser menor que esos 240.000. No va a llegar a ser 240.000 porque no están completos. Entonces esta es como la respuesta correcta, pero analicemos la última. ¿Es mayor que 280.000? No, porque para que fuera más grande que 280.000 tendría que tener al menos 28 cuadritos. Y no pasa por 28 cuadritos, entonces esta es falsa. ¿Ok? Entonces, de esa manera descartamos la A y la C,
Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Entonces, recapitulo aquí. Nosotros contamos cuántos cuadritos completos hay. Eso es lo mínimo. Ese va a ser el mínimo que tenga. O sea, la superficie va a ser mayor a ese dato. Como mínimo hay 15 completos y cada uno vale 10.000, entonces en total serían 150.000. Ese va a ser el mínimo del área de ese mapa. Y el máximo sería por todos los cuadritos que pasan, los contamos todos, y ese va a ser el máximo porque el mapa no cubre todos esos, cada uno de esos 24 cuadritos que tiene en ese caso. Entonces así es como se resolvería ese ejercicio. No sé si me explico. Esa pregunta es como de aproximación, ¿verdad? Es como de que aproximarla. Pero sí me entienden que la idea es contar los cuadritos. O sea, ahí básicamente lo que tenemos es contar los cuadritos y ver cuánto vale cada uno de esos cuadritos que componen el mapa o que están dentro del mapa. Preguntas. ¿O queda claro? Si tienen dudas me dicen, ¿verdad? Porque aquí vamos pasando por cada uno de los ejercicios. Yo creo que está claro, Ok. profe. Está bien. Cualquier duda me dicen. Vamos a la 10. Esta 10, aquí tengo una imagen. Esta 10 es teoría en su máxima expresión. Vamos a ponerlo aquí. Dice, para reparar una fuga, de nuevo, ¿verdad? No se pierdan ustedes mucho en las habladas que les ponen, ¿verdad? Porque les dan un contexto ahí como para que esto fuera algo de la vida real, pero al final de cuentas lo que nos interesa es aplicar el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Dice, para reparar una fuga de agua, todo esto no me interesa, hay un tubo metálico. Bueno, del tubo metálico lo que me interesa es que los tubos metálicos son un cilindro, ¿verdad? La figura que forman es de un cilindro circular recto, eso es lo que me interesa. Se le realizó un corte plano oblicuo con respecto a sus bases. Bueno, eso sí es importante. Cuando se le realiza un corte plano oblicuo es que le hicieron un corte torcido. Si lo ponemos en palabras comunes y cristianas, el corte quedó torcido. No quedó rectito, sino que quedó torcido con respecto a las bases. Entonces, como se muestra ahí. Entonces, de acuerdo con la información anterior, la forma que tiene la sección plana, o sea, esto, ¿cómo quedó esto? Esta figura que es, ¿será un círculo? ¿Será un rectángulo? ¿Será un cuadrado? ¿Qué figura será esa? ¿Será una elipse? Entonces es lo que me están preguntando. ¿Qué figura quedó aquí? Bueno, no sé si ustedes recuerdan, probablemente sí, porque esto sí se ve en décimo. Los cortes en el cilindro tienen tres opciones. Que lo hagan recto, ¿verdad? Que sería como en este caso de aquí. Si el corte lo hacen recto, entonces lo que queda en la tapita, digámoslo así, sería un círculo. Si el corte lo hacen torcido, como en este ejemplo de aquí, lo que queda es una elipse. Y si el corte más bien lo hacen como partiendo a la mitad del tubo, de arriba hacia abajo, de base a base, lo que se forma es un rectángulo. ¿Ok? Entonces eso tenemos que aprendérnoslo, eso tenemos que recordarlo. Si el corte es recto, círculo. Si es torcidito, elipse. Y si es más bien de arriba hacia abajo, como partíamos la caña dulce, ¿se acuerda que uno la partía así como de arriba hacia abajo? Entonces esa sería un rectángulo. Entonces aquí, esa figura, aquí lo que nos están preguntando de todo esto es, se le hizo un corte torcidito, ¿qué figura es esta? Según lo que les acabo de decir, ¿cuál quedaría? Una elipse. Una elipse. Muy bien, eso sería una elipse. Ven, entonces a veces viene mucha introducción, mucha contextualización, pero al final de cuentas la pregunta es muy simple, como esta. Es más, uno sin ver la pregunta prácticamente ya sabe que le están diciendo. Cortaron una caña, entonces ¿qué quedó? ¿Qué quedó aquí? ¿Qué figura es esa? Rectángulo. Un Rectángulo. ¿Ok? En la B. Ven que son preguntas directas que tal vez uno se pone a leer lo que dicen y más bien enreda. Hasta ahí termina la parte de geometría. ¿Ok? Entonces ya ve que ahí ya abarcamos dos grandes temas que realmente cuando ustedes estaban en CONET, en décimo, esto la sufrieron porque yo sé que sí, es una de las cosas más complicadas, toda esa parte de los polígonos, sacar áreas, sacar perímetros, y aquí lo están evaluando de una manera bastante directa. Ahora vamos a pasar a la parte más grande, que es la parte de funciones. Porque las funciones, recuerden que tenemos diferentes tipos de funciones. Tenemos funciones lineales, cuadráticas, logarítmicas, exponenciales, etc. Inversas, etc. Entonces, esta es como la parte más grande de esta prueba. Pero las preguntas que vienen también son bastante directas. En ojalá se lo hagan así, ¿verdad? Como les digo, esta es una prueba que ya se aplicó. Que la aplicaron los técnicos hace como un mes y 15 días. Entonces yo me imagino que van a seguir más o menos en esa misma línea.
Entonces dice, para las preguntas 12 y 13 considere la siguiente información. La siguiente es una representación gráfica que corresponde a la cantidad de agua potable en metros cúbicos que se consumió en una institución en función del tiempo X en horas de un día. Ok, aquí, o sea, lo que tenemos que entender es que la gráfica representa el consumo de agua, ¿verdad? Mientras más para arriba esté, más agua se consumió. Mientras más para abajo esté, menos agua se consumió, y ahí, ¿verdad? Va subiendo y bajando el consumo del agua, ¿verdad? Como las gráficas que vienen a veces en el consumo de la electricidad. ¿Okay? Esto que dice aquí, que X está entre 6 y 16, es que la gráfica empieza en el 6 y termina en el 16. Eso es todo. ¿Okay? Esto lo tenemos que entender así, ¿verdad? La gráfica empieza en el 6 y termina en el 16, en el tiempo, ¿verdad? Y que el tiempo es en horas, ¿verdad? Entonces aquí son 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 16 horas. Eso es lo que nos está diciendo el gráfico. Y en el eje Y, en este otro de aquí, lo que viene es la cantidad del agua que se consumió. Entonces se consumieron 2, ¿verdad? ¿Qué dice? Metros cúbicos. Esto es en metros cúbicos. 4 metros cúbicos, 2 metros cúbicos, 6 metros cúbicos, 0 metros cúbicos. ¿Ok? Eso es básicamente lo que tenemos que entender. Entonces ahora, la pregunta, dijo el de quién quiere ser millonario. Pregunta, dice, la cantidad de agua que se consumió en esa institución disminuyó entre las horas. Entonces yo aquí tengo que ver, recuerden, así es que aumentó, así es que disminuyó, así es que aumentó, así es que disminuyó. Entonces yo tengo aquí dos posibles lugares donde disminuyó, ¿verdad? De aquí a aquí disminuyó. Ahí decrece, en funciones decíamos decrece, en esos dos sectores decrecen, esos dos tramos de la función decrecen. Entonces ya con eso que les dije, ustedes me pueden decir cuál es la respuesta correcta. Dice, ¿en cuáles horas disminuyó el consumo de agua? 8 y 10. 8 y 10. Entre las 8, empezó a las 8, ¿verdad? Estábamos aquí en 4 metros cúbicos y al ser las 10 llegó a 2 metros cúbicos. Entonces aquí hubo una disminución, bajó la gráfica. De izquierda a derecha bajó, significa que disminuyó o significa que decreció. Entonces esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Así de simple, así de sencillo. Es muy directa la pregunta. Entonces la correcta aquí sería entre 8 y 10. Si me hubieran preguntado en cuál aumentó, ¿verdad? Entonces aumentó entre las 6 y las 8, aumentó, ¿verdad? De 6 a 8 aumentó el consumo. Y también aumentó de 10 a 12 aumentó, ¿verdad? Esos serían los sectores. Sí. O sea, disculpe, digamos donde está entre el 12 al 16, ahí no va bajando el aumento, ¿no? Del 12 al 16 disminuyó. ¿Sí? Pero no viene. No está entre las opciones. Exacto, no viene dentro de las opciones. Del 12 al 16. Ahora, a veces nos hacen trampa. Porque, por ejemplo, nos ponen aquí entre las opciones de 8 horas y 12 horas, por ejemplo. Entonces, de 8 a 10 disminuyó, pero después de 10 a 12 aumentó. Entonces, esta sería una respuesta descartable porque no hay un solo movimiento, ¿verdad? Sino que más bien hizo los dos movimientos y aunque incluye la disminución, hay que descartarla porque adentro de esa misma opción tenemos un aumento. Entonces hay que tener cuidado. De hecho, bueno, podríamos decir que a las 8, ¿verdad? Al final de cuentas, de 8 a 12 aumentó, ¿verdad? Sería como el resultado final, ¿verdad? Porque a las 8 estaba en 4 y a las 12 estaba en 6. Entonces en ese tramo, al final de cuentas, lo que sucedió fue que aumentó. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que vengan dos movimientos en una misma opción, esas las descartamos. Ok, entonces ahí la respuesta correcta es la B. Y con base en esa misma gráfica nos preguntan a qué hora de ese día se consumió la mayor cantidad de agua en esa institución. Una pregunta muy sencilla, ¿a qué horas fue? A las 16 horas. A las 16 horas. Ok, ¿qué más opinan? ¿Qué opinan? Además de las 16. A las 12. A las 12, ¿verdad? De hecho a las 16, recuerden que este es el 0, esta es la altura 0, ¿verdad? Entonces, en el 16 la altura es 0. Pero entonces, más bien aquí, me imagino que ahí ya la institución se cerró y entonces no había consumo de agua. A las 12, entonces yo me fijo dónde está el 12
y veo que es el punto más alto, que es el 6, ¿verdad? Entonces, en este punto de aquí es el máximo, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos están preguntando, la mayor cantidad de agua es ahí, que fue a las 12. Ahora, hay veces nos ponen esta trampa, a las 6, ¿verdad? Porque uno dice, ah, es 6, ¿verdad? Lo ve aquí, el máximo es el 6, pero nos están preguntando por hora, y hora es este es tiempo, este eje. Entonces yo tengo que leerlo de aquí, del eje del tiempo. Si me hubieran preguntado cuál fue el consumo máximo, entonces el consumo máximo fue 6 metros cúbicos, ¿ok? Entonces ahí sí lo leeríamos de aquí. Entonces hay que tener ese cuidado porque podría ser que la pregunta la interpretemos nosotros bien, veamos bien el punto máximo y toda la cosa, pero al final damos el valor que no me están pidiendo. Esto es consumo de agua y estos son horas. Entonces yo tengo que fijarme qué me están preguntando. Me están preguntando horas. Ok, lo leo aquí en el eje de las horas. Me preguntan consumo. Entonces lo leo en el eje de los consumos. Ok. Siguiente pregunta. Si nos va a dar chance de llegar por lo menos, creo que por ahí la 18. Dice, para la otra semana terminar con la otra parte del examen. Dice, considere la siguiente información. La rapidez en kilómetros por hora viene dada por esta fórmula que está aquí. Eso es lo que nos interesa, eso es una función. Entonces yo la extraigo de una vez. Esta va a ser la parte que me interesa de este ejercicio. Dice que X representa los minutos, eso es importante saberlo, ¿verdad? Entonces dice que es la rapidez R en kilómetros por hora a la que viajó un automóvil luego de X minutos. Entonces esta es la otra parte que me interesa. X representa los minutos. Está dada por eso y la X está entre 1 y 4. ¿Ok? Solo acepta valores entre 1 y 4. No le puedo poner a la X el 20. ¿Por qué? Porque la X está entre 1 y 4. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue la rapidez del automóvil en kilómetros por hora luego de 2 minutos? ¿Ok? 2 minutos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a evaluar la rapidez del automóvil luego de 2 minutos. Entonces, esta es una pregunta clásica de sustitución. Entonces, donde está la X, yo la voy a cambiar y voy a poner un 2 porque me están diciendo cuánto vale esa función en 2 minutos. ¿Ok? Entonces 2 a la 3, bueno, 2 a la 3 eso lo podría hacer yo mentalmente. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, 3 veces, me da 8. Y 8 más 50 pues son 58, ¿verdad? Entonces mentalmente puedo hacer eso. Ahora, si ustedes quieren apoyarse en la calculadora, eso lo pueden hacer con la calculadora. Recuerden que en la calculadora nosotros no metemos esta parte nada más es lo que nos dice que estamos evaluando. Y lo pongo todo directamente en la calculadora, 2 elevado a la 3. Más 50, así como está. Recuerden que siempre hagan sustituciones, pongan paréntesis, es una buena costumbre. Nos da 58. Ok, si nos hubieran dicho cuál es la rapidez del automóvil a los 10 minutos. Bueno, a los 10 minutos no se puede porque se sale porque dice que es solo de 1 a 4, pero no importa. Vamos a hacerlo si me hubieran preguntado a los 10 minutos. Entonces la rapidez luego de 10 minutos sería 10 elevado a la 3 más 50. Entonces yo me vengo a la calculadora y pondría, en vez del 2, pondría el 10. Y me da que 1050. Por eso es que no se puede poner más de 4, porque 1050 kilómetros por hora sería una exageración, ¿verdad? Por eso es que ellos lo restringen a máximo 4 y mínimo 1. Pero de que se puede evaluar en la calculadora, se puede. ¿Dudas con esa pregunta? Es simplemente sustitución, ¿verdad? Hay muchas de estas preguntas que vienen con funciones que nada más es, donde está la X, cambio por el valor que me dan, ¿verdad? Lo único que tengo que tener cuidado es identificar bien. X son minutos. Ve, aquí lo dice, X son minutos. ¿Qué me dan para que evalúe? Minutos. Entonces, ¿dónde voy a meter esos minutos? En la X, porque la X son minutos. Y esa es la clave de este tipo de ejercicios. ¿Alguna pregunta? Ok, seguimos. Vamos por la 15. Aquí nos hablan de función inversa. Okay, voy a hacer un recordatorio aquí de la función inversa, nada más como un repasito para que se acuerden. Por ejemplo, yo les daba a ustedes la función 2x más 3 y les decía calculen la función inversa. Entonces nosotros para calcular la función inversa lo que hacíamos era que cambiábamos este f de x, lo convertíamos en una y luego despejábamos la x,
¿verdad? Quitábamos a todos los que están ahí a la par de la X, los quitamos y se los pasamos a la Y. No los queremos, entonces tome Y, se los vamos a dar a usted. Pero hay que hacerlo con un orden, ¿verdad? Entonces primero quito el que está sumando, lo paso a restar. Luego la X quiere estar solita, ella no quiere que la estén acompañando, entonces quitamos el 2, pero como el 2 está acompañando la Y pegada, está multiplicando, entonces pasa a dividir. Y entonces esta que está aquí era la función inversa, cuando ya la X quedaba solita, entonces decíamos ya encontramos la función inversa, pero la reescribíamos de la siguiente manera. La función inversa que yo encontré, esto me lo invento, ¿verdad? Esto lo pongo nada más como una etiqueta, y va a ser esto mismo que encontramos, exactamente esto mismo, nada más que en vez de la Y la vamos a convertir en una X. ¿Ok? Y entonces esa es la función inversa. Ya volví. Okay. Es que se me fue la luz aquí, un momentito. La compu quedó encendida, todo quedó encendido, pero se apagó el internet, entonces por eso me fui. Ok, seguimos. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. La idea es la siguiente. Tenemos K de X igual a X más 273,15 y queremos encontrar la inversa de esa. ¿Cómo quedaría? Ahí piénsenla o la pueden hacer en un papelito. ¿Cómo quedaría? Creo que C a la hora de hacer el cambio queda en negativo y es la única opción que es negativa. ¿Verdad? Aquí digamos, si lo vamos a hacer como deberíamos hacerlo a mano, ¿verdad? Entonces ponemos Y es igual a X más 273,15. La X se revela, no quiere tener a nadie, entonces a este lo quitamos, ¿verdad? Y se lo pasamos a la Y, no lo quiere tener la X, entonces se lo mandamos a la Y. Entonces quedaría menos 273,5 y aquí quedaría la X. Entonces, luego decimos que la función inversa, f a la menos 1, eso representa la función inversa. Bueno, como en este caso la función viene con una k, entonces sería k a la menos 1. Sería igual a esto mismo que me quedó aquí. Nada más que en vez de escrito con y, se escribe con x. Entonces sería x menos 273,5. Si la veo así, no viene la respuesta, ¿verdad? Porque ninguna viene así. Lo que pasa es que pusieron la x de segunda. Entonces no pasa nada, ¿verdad? La x, ¿cómo está? La x está positiva, tiene un más. El 273, ¿cómo está? Negativo. Entonces, como dijo el compañero, aquí la única que viene con el 273 negativo y la x positiva es la opción C, ¿verdad? A esta no se puede porque la x viene negativa. Y no, la x no me quedó negativa, la x me quedó positiva. Y además el 273 viene positivo. En esta vienen los dos positivos, entonces ninguna de estas dos puede ser respuesta porque no traen al 273 negativo. Vean qué sencilla, esta nada más era de agarrar el 273 y pasarlo a restar. ¿Alguna duda con eso? No, profe, gracias. Ok, muy bien. Vamos a leer la siguiente. Dice... La función h relaciona linealmente, o sea, como dice linealmente es porque es una función lineal. Relaciona linealmente la altura en centímetros que tiene el agua dentro de un recipiente, todo esto no me interesa, a los x segundos, ok, entonces me interesa que h es altura y que x es segundos, eso es lo que me interesa. Y que vamos a usar solo valores entre 0 y 10, bueno, eso es para restringir ahí la función. Y a continuación se muestra la representación gráfica, ok. Aquí lo que nos muestran es la representación gráfica de la inversa, ok, esta gráfica que está aquí es la inversa. Entonces la inversa tiene la particularidad, aquí sí tenemos que acordarnos algo de materia. Si por ejemplo en la función normal yo tengo el par ordenado 2,3, entonces en la función inversa yo tengo ese mismo par ordenado pero al revés, por eso se llama función inversa, porque lo cambia de posición. Entonces, si yo en la función normal tengo el 6,1, por ejemplo, entonces la función inversa de esa función voy a tener el par ordenado 1,6. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí me están dando los pares ordenados de la función inversa. Sí, pregunta, dígame. No. No hay preguntas, ok.
Y, bueno, otra cosa. Si por ejemplo en la función normal la x representaba, vamos a ver, aquí dice segundos, y la segunda representaba altura, entonces en la función inversa la primera va a representar la altura y la segunda va a representar los segundos. Tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Si en este orden viene así, primero el x, luego el y, entonces en el segundo va a venir el y y luego el x. Esa es más o menos la idea. Entonces, aquí nos está dando la función lineal inversa. Entonces, tenemos los pares ordenados 3,2, 9,6 y 15,10. Tenemos esos tres pares ordenados. Entonces, en la función normal, porque esta es la gráfica de la función inversa, no nos dieron la gráfica de la función normal. En la función normal tendríamos 2,3, 6,9 y 10,5, 15, perdón. Donde el primero representa la x, ¿verdad? Representa los segundos, y el segundo representa la altura. Entonces vean aquí las opciones. Dice, de acuerdo con la siguiente gráfica, es correcto afirmar que a los 3 segundos la altura fue de 2. No, ¿verdad? A los 2 segundos la altura fue de 3. A los 6 segundos la altura fue de 9. A los 6 segundos la altura fue de 9. Correcto, eso está bien. A los 15 segundos la altura fue de 10. No, a los 10 segundos la altura fue de 15. Ok, entonces está incorrecta. Entonces aquí la única opción correcta es esta. Entonces repito y recapitulo este ejercicio. Nos dieron la función inversa. Entonces yo saco los pares ordenados de la función inversa. Les doy vuelta, los cambio de posición para encontrar los pares ordenados de la función original, ¿verdad? Recuerden que siempre que tenemos una inversa tenemos una función original. Entonces en este caso la original era 2, 3, 6, 9, 10, 15. Aquí nos dicen que en la función original el x representa los segundos. O sea, el primer valor representa los segundos y el resultado, la h, representa las alturas. O sea, la y representa la altura. Entonces por eso yo puedo descartar las otras dos, porque si lo hubiera evaluado aquí, ahí es donde está la trampa, si lo hubiera evaluado aquí me hubiera parecido correcto. Porque yo hubiera dicho, a los 3 segundos la altura fue de 2 y aquí me aparece justamente 3,2, pero es que está al revés, se tiene que leer al revés. A los 2 segundos la altura fue de 3. Ese es el cuidado que tenemos que tener en esta pregunta. Esta pregunta sí tiene trampa, digámoslo así. ¿Alguna duda con eso? Ok. Vamos a hacer la otra que viene de inversa. Y llegamos como a la mitad y entonces vemos y lo dejaremos ahí. Vamos a ver en estas dos, la 17 y la 18, y terminamos. Dice, una empresa quiere construir adornos en forma esférica, cuya área de su superficie es 4 pi r a la 2, donde r representa la medida del radio en centímetros cada uno de los adornos. Si desea conocer la medida del radio, aquí es donde está la clave del ejercicio, de cada uno de los adornos para acomodarnos, entonces la medida del radio en función del área corresponde a. Todo eso lo que me están diciendo es despeje R. Quieren que despejemos R para ver cuánto sería R calculado con los otros valores que me dan. Entonces, el área pues yo lo tengo ahí, ¿verdad? Cuando despejo R, lo que quiere es R quedarse solito. R no quiere tener a nadie más. Entonces, estos valores, si hubiera aquí alguno sumando o restando, quitaría primero el que esté sumando o restando, pero no hay ninguno que esté sumando o restando, entonces voy a quitar los que están multiplicando. Entonces, estos valores de aquí, el 4 y el pi, están multiplicando. Entonces, está multiplicando, los voy a quitar de aquí y se los voy a pasar a la A, porque la R ya no los quiere, entonces se los paso a la A. Pero pasan a dividir, pasan a hacer lo inverso que estaban haciendo. ¿Ok? Entonces pasan a dividir, pasan debajo. ¿Cómo se despeja un elevado a la 2? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era lo inverso de elevarlo a la 2? Antes lo dije cuando estábamos calculando el radio. Lo inverso de elevar a la 2 es Meter en raíz. sacar raíz. Muy bien, o meter en raíz. Entonces, este 2 ya no va a existir ahí. La R ya no quiere tenerlo y se lo va a convertir en una raíz a lo que había al otro lado, y al otro lado lo que había era A sobre 4pi. Entonces ya me queda el R solito, y el 2 que tenía ahí se convirtió en esta raíz. Es lo inverso de elevar a la 2. Entonces yo me fijo cuál de las opciones me quedó igual, y la que me quedó igual es esta, la B. ¿Ok? Entonces ahí de nuevo aquí nos ponen un gran contexto
pero básicamente lo que nos están diciendo, te doy esta formulita, despeje la R. Eso es lo que me están diciendo. ¿Ok? Y ahí yo me doy cuenta aquí porque veo que la R está despejada. Y este paréntesis que dice A es la R despejada con respecto al área. Básicamente así se leería. ¿Ok? Y vamos a terminar con la 18, que es la última que hay de inversas. Y luego ya, pues la próxima semana empezamos con la 19, 20, todas esas. ¿Ok? Dice, un científico realiza un experimento el cual consiste en lanzar un balón hacia arriba y monitorear su altura. O sea, digamos, aquí está la bola, la lanzó, la bola hizo este movimiento, llegó hasta esta altura máxima y luego comenzó a caer y caer y caer. ¿Okay? Esa es la idea de ese experimento. ¿Okay? Que de nuevo es un contexto que nos dan, pero al final de cuentas el contexto no es tan importante, simplemente queremos ir al conocimiento. A continuación se muestra la representación gráfica que elaboró el científico en función de la altura, en metros, que tiene el balón 3 segundos después de haberse lanzado. Entonces, estos son segundos, esto sí es importante, y esto es altura. Entonces aquí son 180 metros, estos son 6 segundos, 12 segundos. ¿Okay? De acuerdo con la información anterior, si el científico quiere determinar la función inversa de h, entonces los valores del tiempo de la representación gráfica podrían ser. Aquí lo que tenemos que acordarnos es de lo siguiente. Digamos que yo tengo una función. La función, para que tenga inversa, no puede tener estas vueltas. ¿Ok? La función, para que tenga inversa, tiene que ser como así para arriba o así para abajo, o quitarle la parte que tiene vueltas, porque si tiene vueltas no tiene inversa. Ese es el conocimiento, digamos, inicial. Entonces, si hace así y luego se devuelve, esa función en general, o sea, completa, no tiene inversa. Y yo quiero que tenga inversa. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo lo que puedo hacer es llegar y partirla por aquí. Bueno, borré todo. Ah, ya se borró, ¿sí? No. Yo lo que puedo hacer es dividir la función en dos secciones, ¿verdad? La función hacía algo así, ¿verdad? Entonces yo digo, aquí es donde hace la vuelta. Entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar, lo que pasa es que se me borra todo. Entonces voy a borrarlo todo y luego hago el... ¿verdad? Entonces voy a quitarle esta parte de la derecha y voy a dejar solo esto. Entonces esta se la quito. ¿Ok? Esa sería una opción. O la otra opción sería más bien quitarle la parte de la izquierda y dejar solo la parte de la derecha. Yo puedo hacer eso, porque cuando tiene vueltitas no tiene inversa. Entonces, ¿a qué me refiero? Esta función tiene una vuelta, ¿verdad? Entonces esta vuelta hace que la función no tenga inversa, no se puede devolver, o va para arriba o va para abajo, pero no puede estar devolviéndose porque si no, no tiene inversa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escoger solo una de las dos mitades, o solo un pedazo que no tenga la vuelta, que no contenga esta parte de aquí, que es donde hace el giro, ¿verdad? Donde tiene el punto de inflexión. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo aquí y la termino aquí, esa función sí tendría inversa. O si empiezo la función aquí y la termino aquí, entonces esa función también tendría inversa, ignorando toda esta parte de aquí. Entonces, todo esto que les menciono es porque abajo vienen los intervalos que nos podrían funcionar. Entonces, del 1, el 1 está aquí, ¿verdad? Al 5. Entonces, del 1 al 5 empezaría como aquí y terminaría como aquí. Esa parte sí me sirve porque vean que no tiene una vuelta, no hay inflexión, no hay se devuelve, no hay concavidad. Entonces, esta podría ser, vamos a ver. Vamos a ver la segunda. La segunda opción empezaría en el 3, que el 3 sería justamente aquí en la mitad. Empezaría aquí, yo me fijo dónde empezaría aquí. Y terminaría en el 7, que el 7 sería como por aquí. Esa función me serviría para que tenga inversa. No, porque agarró la vueltilla y la vueltilla es justamente lo que no me sirve que él tenga. Necesito que no tenga esa vuelta, entonces esa no me sirve, no tendría inversa. ¿Ok? Y vamos a evaluar la tercera opción. Vamos a hacer la tercera opción, que sería empezar en 5 y terminar en 9, que el 9 estaría como por aquí. Al 9 es la mitad, así, el 9 es aquí. Entonces empezaría aquí y terminaría ahí. Me serviría esa función para que tenga inversa.
Esa tampoco. Sirve, ¿verdad? Es Correcto. la En este caso sería la A, porque es la única que no contiene esa vuelta, esa inflexión, ¿verdad? Que es justamente lo que limita que una función tenga inversa. Entonces eso es lo que ustedes tienen que acordarse. A veces les dan funciones, digamos, con más vueltillas, ¿verdad? Entonces así, así. Entonces ustedes escogen solo un pedazo, por ejemplo, podrían escoger de aquí a aquí, ¿verdad? O solo escoger de aquí a aquí, ¿verdad? Pero tienen que tratar de escoger intervalos donde no contengan estas inflexiones, estas vueltas, ¿verdad? Estas crestas, porque si no, ya la función no tiene inversa. ¿Ok? La pregunta hubiese sido, profe, que si esta tenía inversa o no, había que contestar que no tenía, ¿verdad? Correcto. La función general, o sea, la función en su totalidad no tiene inversa. Por parte sí, ¿verdad? Si uno escoge la parte ahí bien escogidita, puede tener inversa, pero completa no. Ok, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Este PDF se los voy a pasar también ahí al chat del Teams, para que si quieren ir adelantando y ir volviendo a resolver las que ya hoy resolvimos, entonces para que vayan practicando. Y pues hasta esta pregunta vamos a llegar hoy. La próxima clase vamos a abarcar las otras, ¿verdad? Que sería de hoy en 8 a esta misma hora.